¿Qué tal, estimados amigos? Continuamos con el estudio de la asignatura Introducción al Estudio del Derecho. En este video analizaremos lo referente a las características del derecho. Tenemos que destacar que existen elementos que van a conformar nuestro concepto. Podemos hablar del elemento de bilateralidad. Asimismo, también vamos a hacer mención del elemento de la heteronomía. También tenemos que mencionar otro punto muy importante que tiene que ver con la alteridad del derecho, es decir, que tenga una relación con otra persona, y asimismo requiere de otro elemento que se llama la coercibilidad o la coacción. Vamos a empezar con el primer elemento, la bilateralidad. Evidentemente, para que surja la norma del derecho, para que exista esta relación, se requiere estar en contacto con otra persona. Se requiere estar dentro de un conglomerado social. En virtud de que sin esta característica no podemos hablar de la materialización del derecho. No podemos hablar que se cumpla con ese principio de imputación, con esa circunstancia de alteridad. Esa es una característica muy importante del derecho. Otro elemento muy importante del derecho, estimados amigos, sin lugar a dudas tiene que ver con el elemento heterónomo del derecho, que tiene una implicación muy importante, que aunque no se esté conforme, aunque no estemos de acuerdo con el contenido de la norma del derecho, esto es irrelevante toda vez que la norma se nos va a imponer. Toda vez que nosotros debemos regular nuestra conducta, debemos someternos al contenido de la norma de derecho. Otra característica que es muy importante conocer es el elemento de la alteridad, que va muy relacionado con el elemento de bilateralidad. ¿Qué significa esto, estimados abogados? Que al final de cuentas, en una situación de derecho, en una circunstancia de imputación, siempre requerimos de una conducta exterior, siempre requerimos de una relación con otra persona, toda vez que no puede surgir una consecuencia de derecho con nosotros mismos. También es importante señalar el elemento de la coercibilidad o la coacción, que es un elemento que ante el incumplimiento, ante la inobservancia de la norma, se existe la potestad de hacer exigir dicha norma e incluso a través de la fuerza pública que dispone el Estado. Estas son características que tenemos que entender sobre la ciencia del derecho. Pero otro punto que es importante que analicemos es lo referente al lenguaje normativo. Y existe el lenguaje normativo desde distintas perspectivas. Tenemos que hablar del lenguaje normativo referente a las normas morales, desde el lenguaje normativo referente a las normas religiosas, el lenguaje normativo a las normas sociales y el lenguaje normativo que tiene que ver con la ciencia jurídica, con la norma de derecho. Cuando hablamos de las normas morales, hay que hacer referencia a una situación de individualidad, a una situación meramente interna, a una situación que versa sobre esta potestad que tiene el ser humano, ese libre albedrío de decidir si hacer el bien o hacer el mal. Son reglas de comportamiento que provienen de nuestro interior. Bajo esa circunstancia, las principales características de estas normas morales son las siguientes. Primero, vamos a señalar que son normas unilaterales, porque es una relación conmigo mismo. En segundo lugar, son normas que son incoercibles, toda vez que ante el incumplimiento de dichas normas no están propuestas o no tienen una potestad de castigo. Son normas de naturaleza interna. ¿Qué significa esto? Que no requieren su exteriorización, no requieren producir un cambio en el mundo exterior. Y como consecuencia son autónomas, se encuentran reguladas, se encuentran limitadas a lo que versa principalmente sobre nuestra autonomía como personas. Otro elemento muy importante que tenemos que destacar son las normas religiosas, que sin lugar a dudas tienen una característica de versar sobre dogmas, de versar sobre estudios religiosos, de versar sobre la práctica de creencias divinas. En esta circunstancia tenemos que mencionar que la norma religiosa es unilateral, porque existe una relación de la persona con Dios. Es una norma interna porque no tiene que exteriorizarse, porque no tiene que producir un cambio en el mundo exterior. Además, es incoercible. En esta perspectiva, solamente el castigo que puede tener la norma, no cumplir con la norma religiosa, es el pecado.
Y es heteronoma, ¿por qué? Porque se encuentra subordinada la conducta a lo que establecen cánones religiosos, cánones referentes a libros sagrados, a cuestiones del culto religioso, de la religión que se profese. También es importante señalar las normas sociales, y las normas sociales tienen una característica de que son reglas de comportamiento que nos impone un grupo social. También se le conocen como convencionalismos sociales. Las principales características, al final de cuentas, es una relación de unilateralidad, una cuestión que tiene que ver con nosotros mismos, pero sin embargo, también vamos a señalar que existe un elemento de exteriorización para ese conglomerado social al cual pertenecemos, pero como consecuencia señalamos que son normas de naturaleza externa. Pero ante el incumplimiento de este tipo de normas no existe como tal un castigo, como consecuencia son incoercibles. Pero también tenemos que existen códigos de conducta o existen códigos de comportamiento dentro de este conglomerado social, y en esa tesitura vamos a hablar que las normas sociales son normas de naturaleza heterónoma. Y otro tipo de lenguaje normativo que es importante señalar es el lenguaje normativo del derecho, el lenguaje jurídico. Bajo esa perspectiva vamos a señalar como un sistema jurídico que es un sistema jurídico imperoatributivo que regula la conducta externa del hombre en sociedad y que además está provista del elemento de coacción ante su incumplimiento. Bajo esa perspectiva tenemos que destacar que el derecho en principio de cuentas es una relación de bilateralidad, es decir, una relación que se da con otra persona. Regula la conducta externa, la conducta o esta imputación, la relación entre el hecho y el daño. Como consecuencia, el derecho siempre va a tener que requiere la exteriorización de la conducta. Es un elemento coercible porque ante la inobservancia está prevista de castigo. Y como consecuencia es heterónoma porque aunque no estemos de acuerdo con el contenido de la norma, esta se nos impone porque a eso nos sometemos, porque nuestro legítimo representante la ha aprobado. Estos son puntos que debemos destacar respecto del lenguaje normativo, y es muy importante que ustedes analicen las principales diferencias de cada uno de estos tipos de lenguajes normativos, toda vez que debemos comprender los elementos que integran nuestro concepto de derecho, los elementos que conforman el lenguaje normativo jurídico, y distinguirlo principalmente de las normas morales, de las normas religiosas y de las normas sociales, o también denominadas convencionalismos sociales. En virtud de todo lo que hemos señalado con antelación, en el próximo video, estimados amigos, analizaremos el tema de las diversas acepciones que se tiene sobre la palabra derecho, toda vez que son elementos muy importantes que debemos de comprender lo que nos dedicamos a la ciencia del derecho. Muchas gracias por la atención brindada hasta este momento del video, agradeciendo de antemano que sigan estudiando este método de estudio y que además realicen las actividades que hemos preparado para ustedes. Como siempre, los saluda su amigo Héctor Martínez Sandoval, agradeciendo su atención. Muchas gracias.